Los lujos de vivir en Cuba. Entre otras noticias, el gobierno anuncia rebaja de la nueva tarifa eléctrica. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Por estos días, mientras ese vigoroso burócrata que lidera las transformaciones económicas a nombre del PCC, Marino Murillo, trata de dar sentidos a los extremos a los que ha llegado la tarea de ordenamiento, nos hemos enterado de algunos datos normalmente difíciles de obtener de un gobierno que no rinde cuentas a nadie. En una intervención televisiva nocturna, casi de emergencia, emitida hace unos pocos días con el objetivo de calmar los ánimos de la población, exaltados debido al tarifazo eléctrico, por Murillo conocimos que el 55% de los hogares cubanos consumen menos de 200 kilowatts al mes. Murillo esgrimó el dato en defensa de las nuevas tarifas, explicando que los tramos a los que menos les inferiores, y como es lógico, corresponden al de las personas que menos ganan, que a su vez son los que mayores aumentos salariales tendrán en el reordenamiento, por lo que el estrato inferior de la población quedará en mejor estado relativo, es decir, tendrá que dedicar una porción menor de su salario al pago de la electricidad. No atendamos ahora ese razonamiento de Murillo, que aunque matizable, algo de razón tiene. Fijémonos en los datos antes destacados. Menos del 55% de los hogares cubanos consumen menos de 200 kilowatts al mes. Veamos lo que ello indica sobre el nivel de vida de la población. Imaginemos una casa en cualquier ciudad o pueblo cubano. No podría faltar un refrigerador, aunque un moderno consume una media de 75 kilowatts mensuales. Como estamos hablando de la mitad más pobre de la población, hay que suponer que aún hay refrigeradores antiguos cuyas juntas defectuosas no sellan y permiten que escape el frío, lo que provoca un sobreuso de la máquina que, según un técnico consultado, puede agregar entre un 30 y un 50% más al consumo energético del equipo, acercándolo a los 100 kilowatts mensuales. Si en esa casa usan el televisor 8 horas al día, mayor y a veces la única fuente de ocio familiar, estarían gastando 50 kilowatts. Y si suponemos que iluminan en exclusiva con ahorrativas lámparas de 20 watts usadas durante 8 horas diarias, habrá que sumar otros 40 kilowatts al consumo mensual. Por último, agreguemos solo un ventilador, cuyo gasto estimado es de 12 kilowatts. Ese escaso equipamiento de efectos electrodomésticos totaliza un consumo de 202 kilowatts, lo que ya sobrepasa en 2 kilowatts el consumo medio de esa más de la mitad de los hogares de la isla caribeña. Recapitulando, según los datos que amablemente facilitó el compañero Murillo, más de la mitad de los hogares cubanos tienen a lo sumo un refrigerador, un televisor, iluminación y un ventilador. No parece una vida de lujos, ni siquiera es una vida cómoda. Además, poseer un solo refrigerador en un país donde es imprescindible almacenar lo que encuentres, porque no sabes cuándo lo volverás a encontrar, es muy poco, y si no tener un aire acondicionado en un tórrido clima tropical raya en lo inhumano. Disponer de un solo ventilador debería ser considerable tortura. Pero aun cuando el consumo indica que en la mayoría de los hogares cubanos se vive apenas mejor de cómo vivían los iboyenes, al gobierno le merece esto demasiado e insiste en pedir ahorro. De hecho, alega con bastante cinismo una de las razones por la que impone unas nuevas tarifas para invitar al ahorro. Y podría pensarse que el país necesita ahorro porque tiene falta de petróleo, pero no. Según el ministro de Economía, el petróleo para el 2021 está garantizado y no hay apagones programados. Entonces, si la invitación al ahorro no es por falta de petróleo, tendremos que suponer que se daba la profunda conciencia ambientalista del PCC. Según el informe de Living Planet del Fondo Mundial para la Naturaleza emitido en 2016, Cuba es el país más sostenible del planeta. Por lo tanto, no es descabellado pensar que los cubanos podrían permitirse algo más de consumo y confort antes de preocuparse por el calentamiento global. Ahorrar no debería ser su prioridad, pero en todo caso, si en vez de electricidad los cubanos lograsen ahorrarse a Murillos y Castros, podrían comprarse cada uno un aire acondicionado, con perdón de la capa de ozono. Mientras tanto, el gobierno de Cuba anuncia rebaja en la nueva tarifa eléctrica. Estos son los datos. El jefe de la Comisión de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, anunció el día lunes la disminución de las tarifas eléctricas tras fuertes presiones de la población. Según reconoció el propio miembro del Buró Político en la mesa redonda, entre las principales opiniones recogidas por la población está la incoherencia entre el salario y el resto de los precios por bienes y servicios que también se incrementarán.
y el excesivo salto de 4 pesos a 7,50 pesos para consumidores del rango de 301 a 350 kilowatts al mes. No obstante, Murillo advirtió que aunque se aplicara una reducción, había que mantener una tarifa que incentive e estimule a la población al ahorro de energía. La tarifa modificada es ahora de 0,33 pesos cubanos en el tramo de consumo de 0 a 100 kilowatts. De los 0,40 anunciados para el ordenamiento, los tramos de 301 a 350, 351 a 400 y 401 a 450 kilowatts al mes son los que tuvieron una mayor reducción con respecto a la tarifa anunciada, con una modificación de 7,5 a 4 pesos y de 9 a 5 pesos y de 9 a 6 pesos respectivamente. Sin embargo, los nuevos precios continuarán siendo elevados con respecto a la tarifa actual. En octubre de 2010, el gobierno había aumentado las tarifas de la electricidad doméstica, manteniendo los mismos precios hasta 300 kW por mes. Pero las nuevas tarifas anunciadas para el ordenamiento desataron una ola de críticas entre los cubanos de todas las ideologías, cuestionamientos abiertos y solapados, e indignación y descrédito general por ser considerados abusivos. Marino Murillo dijo en ese momento que el aumento de precios a la electricidad fijado a partir del próximo año se había diseñado para proteger a las personas íntegramente y justificó con argumentos tales como que en el núcleo familiar había más de un salario, pero todos cogían el mismo aire acondicionado, lo cual fue asumido por muchos como una falta de respeto y una burla hacia la población. Las críticas se aunaron al hecho que, en enero, no será la tarifa eléctrica la única que aumente y que realmente el aumento del salario mínimo a 2.100 pesos cubanos que anunciaron por todo lo alto no servirá para nada con los precios tan altos en los consumos básicos. Ante la ebullición social, Díaz-Canel dijo en la Asamblea Nacional que se revisará lo que se haya que revisar y se corregirá lo que se deba y pueda ser corregido. Siguiendo con las noticias, Cuba, dinero o derechos. El discurso oficial del gobierno cubano, en sintonía con sus aliados rusos y chinos, insiste en que solo aquellas causas y organizaciones sociales que responden a sus directas directrices son legítimas, que no puede existir protagonismo civil al margen de sus metas autorizadas por el gobierno, y que cualquier intento autónomo de incidir en la agenda política, en especial aquellos que reciben algún apoyo externo, es simple y llanamente mercenario, obra subversiva de marionetas al servicio de potencias extranjeras. Beijing, La Habana, Moscú repiten hasta el cansancio que cuando ciudadanos reciben algún recurso monetario, tecnológico o de solidaridad desde el exterior, su proceder es ilegítimo, justificativo de represión, pero insisten a renglón seguido que no hay problemas en defender ideas distintas y que a nadie se le discrimina por eso, que el problema es simplemente el dinero, el cual tendrá la mágica capacidad, junto con las redes sociales, de zombificar las personas. La gente, piensan los funcionarios cubanos, solo se mueve por dinero o órdenes ajenas. Un ejemplo típico de que los psicólogos llaman proyección, atribuyendo a otros las razones y procederes propios. Si recibir dinero de entidades públicas o privadas de otros países fuera negativo, en Cuba habría mucha gente en problemas. Para empezar, en un país que vive del dinero que no produce, millones de revolucionarios reciben remesas de sus familiares gusanos, pero en lo relativo a los fondos extranjeros presupuestados para apoyar acciones en otros países, Cuba también los recibe. Los reciben instituciones y funcionarios oficiales en diversos niveles. ¿Son ellos mercenarios? ¿El dinero no los contamina? Explórese la larguísima lista de entidades académicas de la isla que reciben dinero de gobiernos extranjeros, gobiernos que son críticos del cubano, cuyos sistemas políticos son diferentes al socialismo de Estado insular y que todos los años hacen críticas en diversos foros internacionales a La Habana. Toda la cooperación internacional europea, por ejemplo, estaría en la picota. Otorga cada año millones de euros, etiquetados incluso bajo el rubro de derechos humanos o reformas de Estado a organizaciones sociales, gobiernos municipales e instituciones de nivel central. El dinero fluyó en el viejo continente a contrapartes oficiales cubanas, incluso cuando las autoridades de la Unión Europea aprobaron una posición común, esa que condicionaba el restablecimiento de relaciones plenas a cambios democráticos en la isla. Por otro lado, el Estado cubano apoya organizaciones afines en otros países. Sus embajadas se relacionan abierta y activamente con grupos de solidaridad con Cuba que operan libremente en aquellas naciones, organizaciones que,
incluso critican la agenda de sus propios gobiernos cuando estos cuestionan a La Habana por su desempeño en derechos humanos u otros asuntos, pero esos gobiernos democráticos no consideran punible lo que hacen esos grupos o propias embajadas cubanas, no ilegalizan a los primeros ni impiden el trabajo de los segundos. La realidad de fondo detrás de tan diferente proceder remite a las diferencias que las autocracias y las democracias dispensan a sus ciudadanos. En las primeras, el poder fusiona Estado, gobierno y partido, exigiendo lealtad absoluta a una camarilla o figura perpetuada en el poder. En las segundas, los poderes se contrapesan, la sociedad vigila el poder y los ciudadanos ejercen la crítica al gobernante de turno. Nada de eso es posible hacer legal o sin riesgo en Cuba. El problema no es entonces la procedencia del dinero, tampoco el rol subversivo de las organizaciones y ciudadanos críticos. Lo es la naturaleza autoritaria del gobierno cubano, sus pretextos falaces y sus dobles raseros. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. No olviden que nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.